Bueno, habiendo dicho lo anterior, para responder de manera frontal, ¿en Mérida hay burbuja inmobiliaria? ¿Sí o no? La respuesta es sí y no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Jade Urbana, donde hablamos desde Mérida de la industria inmobiliaria, ciudad y otras cosas. Y bueno, hoy les quiero platicar de un tema que ha estado muy de moda, sobre todo en el 2025 y creo que ahorita ya tenemos un poco los resultados y podemos dar una respuesta un poco más clara, y es sobre si pues hay burbuja inmobiliaria o se reventó una burbuja inmobiliaria en Mérida. Y bueno, vamos primero a qué realmente es una burbuja. Tradicionalmente se explica con la primera burbuja tal vez que existió en mercados, que es la de los tulipanes en Ámsterdam, donde pues la gente entró en una especie de psicosis colectiva y empezaron a comprar futuros de la cosecha de tulipanes. Donde al punto de que estos futuros empezaron a encarecerse de una manera en donde al final pues era insostenible. Nadie iba a querer tulipanes tanto como para pagar los precios que se habían pagado por esos futuros. Recientemente pues está la burbuja del 2008, que fue una burbuja de crédito, pero una burbuja muy pegada a los inmuebles, y por eso mucha gente piensa que es una burbuja inmobiliaria, pero en realidad fue una burbuja de crédito, donde las instituciones financieras se volvieron locas en un exceso de liquidez y empezaron a prestarle dinero a quienes en realidad no se les debía haber prestado, tal vez para adquirir casas que tal vez no se debían haber construido y tal vez no se debían haber vendido, etcétera, etcétera. En ambos casos hubo un evento donde se revienta esta burbuja, ¿no? En el caso de los tulipanes, pues unos futuros que tal vez no pueden ser cubiertos, donde simplemente el precio que se pagó con el inventario que existe pues no tiene nada que ver, y el momento en que eso se actualiza, revienta. En el caso de la burbuja crediticia del 2008, pues es cuando la gente deja de pagar. En el momento en que alguien deja de pagar, se viene toda una casa de naipes hacia atrás y tuvo consecuencias mundiales desastrosas. Bueno, habiendo dicho lo anterior, para responder de manera frontal, ¿en Mérida hay burbuja inmobiliaria? ¿Sí o no? La respuesta es sí y no. Y bueno, vamos a platicar un poquito de por qué esa respuesta. Primero que nada, ¿qué es lo que sucedió en Mérida en el 2025? Hubo una desaceleración en la demanda. De cierta manera aceleró un poco la oferta, pero de cierta manera un poquito de cómo venía acelerando sin que se notara una cosa verdaderamente dramática, sobre todo tomando en cuenta que de 2020 a 2023 prácticamente cada año se barría con el inventario que salía. La demanda era muy fuerte. Entonces, en el mercado de Mérida no es que teníamos inventario arrumbado. Otra consideración es que Mérida se compone al menos de 3, si no es que 4 mercados inmobiliarios muy distintos de cada uno. Por un lado tienes el de los chiquilotes, que es, entre paréntesis, una aberración urbanística. Por otro lado tienes el de los departamentos, y ahí también tienes 2 o 3 submercados. Después tienes el de las casas, que es un mercado más enfocado a la familia, no tanto el inversionista, aunque sí hay un poco de inversionista. Y yo por ahí metería los lotes urbanos, porque están también como que medio familia, medio inversionista. Y por otro lado, pues tal vez pudiéramos poner el mercado del centro, que es un mercado súper turístico, súper boutique, y tal vez un poco de nicho. Entonces es difícil mezclarlos todos y decir, bueno, cuál sí tiene burbuja, cuál no tiene burbuja. Perdón, es difícil mezclarlos todos y decir, todo este mercado está en una burbuja y todo este mercado está libre de burbuja. Creo que el análisis tiene que hacerse por cada mercado. Ahorita vamos para allá. Y por otro lado, hay otra consideración muy importante que hacer, que es en el 2025, en el mejor de los casos, fue el año de la incertidumbre. Hace mucho que no existía tanta incertidumbre. Primero, obviamente, pues
venida de todo, pues de Donald Trump, de la elección de Donald Trump. Parecía ser que su misión fue crear certidumbre, tratar de cambiar, de remover las cosas en el mundo para ver qué podía sacar a su favor. Unas cosas las logró, otras no. En general, más allá de la certidumbre tampoco ha pasado mucho. Por otro lado, sí hay gente que considera que estamos en el final del orden económico y geopolítico mundial después de la Segunda Guerra Mundial y que estamos empezando uno nuevo, digamos ya con una prominencia de China mucho más fuerte y también una tecnoprominencia también mucho más fuerte. Para no irnos por la tangente, es importante mencionar esto, porque Mérida no está exento de este remolino. Nadie está exento de este remolino. O sea, todo el mundo pasó por muchas de las cosas que pasamos nosotros en el 2025 y es difícil medir qué tan buena o mala es la inversión en un año como este, porque mucha gente está muerta de miedo, con razón, mucha gente pues simplemente está esperando a ver qué pasa, con toda razón, y está la gente que sabe que estos momentos son donde está la verdadera oportunidad del lado del comprador. Entonces, es el contexto global. El contexto nacional, un poco más de lo mismo. Tuvimos cambio de gobierno. Creo que todos de una u otra manera sabemos y tenemos nuestra opinión de qué es lo que pasa en México, pero hay un dato económico bien importante que es el gasto público. En México simplemente llevamos un año, vamos para 2 años, donde el gasto público, la inversión pública, pues casi nula. Y es bien difícil pues sostener la economía y la industria y se nota en el estancamiento que hay en la economía mexicana. Y ya por último, pues también está el fenómeno del Tren Maya. Aquí en Mérida vivimos un fenómeno de exceso de liquidez gracias al Tren Maya, donde pues venía alguien y compraba piedra y el cuate que surtía la piedra le pagaban y venía y se compraba un lote. El abogado que le vio los trámites a la constructora que iba a hacer los rieles, le pagaron, venía y se compraba un departamento. Siempre que hay un exceso de liquidez en un mercado, hay una distorsión en el mercado. No sé si algunos de ustedes recuerdan los NFTs, los famosos NFTs, el que te vendían fotitos y te decían que era única y valían 8 o 9 millones de pesos. Eso nada más existía por el nivel de liquidez, dinero gratis que había en Estados Unidos entre el 2020 al 2023. Y el momento en que se fue la liquidez, ¡pum!, resulta que sí era pura tontería. Entonces, para resumir estos 3 vectores, definitivamente el entorno global ha afectado no solo a Mérida, sino a México y a todo el mundo. La falta de inversión pública ha afectado a Mérida, pero ha afectado a todo México también. Y por otro lado, sí hay una corrección respecto a desarrolladores, respecto a profesionales de la industria y tal vez respecto a compradores que nada más podían participar en esta industria en un entorno de muchísima liquidez. Y lo que estamos viendo ahorita es una purga, tal vez de todos esos actores, donde, pues de cierta manera, el desarrollador, pues nada más está el que puede sacar el crédito puente. El producto nada más vive si está diferenciado. El vendedor nada más está en esta industria si es un profesional y es serio en lo que está haciendo. Eso sí lo estamos viendo ahorita en Mérida. Por otro lado, regresando a esta gama de submercados, yo lo que les puedo decir es que sí, el Chiquilote es una burbuja que se reventó. ¿Por qué razón? Porque a mucha gente que le entregaron su producto se dio cuenta que le entregaron, que no le mintieron, sino que lo que le habían prometido y le entregaron tenía valor 0. Eso tal vez el comprador lo tuvo que haber visto o su asesor le tuvo que haber advertido. Pero al día de hoy, quien compra un Chiquilote ya definitivamente es porque se lo buscó. Ya está claro que esa era una burbuja y que se reventó. El centro creo que es un nicho, pero está, pues es lo que es, ¿no? Está muy saludable y simplemente ya se acabaron las oportunidades. Uno viene a comprar en dólares y el mercado pues, es el que es. Respecto a los departamentos, siento que el departamento muy caro sí está pasando por un momento en donde todos esos compradores que compraron como inversión se están dando cuenta que no existe en Mérida la persona o la familia que hoy en día te rente un departamento de 40,000 pesos o más.
Pueden haber sus excepciones, pero no hay un mercado, porque Mérida no solo Mérida no es esa ciudad, sino que además quien te rente un departamento de 40 mil pesos, te puede rentar una casota en 40 mil pesos. Entonces, creo que ahí sí hay una pequeña burbuja de expectativa, donde simplemente el inversionista que vino y compró se dio cuenta que tal vez no hay mucho mercado para esa renta que le prometieron, aunque lo puede rentar en 25 mil pesos, en 20 mil pesos, y lo va a rentar rápido y lo va a tener siempre rentado. Siento que en el mercado de departamentos de menos de 4 millones hay un mercado saludable, expuesto a todos esos factores externos que les mencionaba, y también hay una pequeña sobreoferta de departamentos genéricos a la renta. Hay mucho producto copy-paste y a esos compradores que no lo vieron o su asesor no les dio una buena indicación, ahorita pues están rentando 4 mil pesos, 5 mil pesos menos de lo que les dijeron, que se iba a rentar en 18 mil y ahorita están rentando en 13 mil. Los que no se quieran ajustar tienen su departamento vacío, pero los que sí se ajusten van a llenar su departamento. Entonces, hay distintos tipos de burbuja, ¿no? Entonces, para redondear, sí, no. En general, la respuesta digo, es que no, en Mérida no hay una burbuja. Los fundamentos de la ciudad siguen de pie, sigue siendo una ciudad competitiva, con paz social, con estabilidad, y siento que va a seguir atrayendo el mismo tipo de comprador, el mismo tipo de usuario, al mismo ritmo que venía trayendo, salvo un poquito la explosión de liquidez del Tren Maya. Mérida, a final de cuentas, no es que tenía un crecimiento exacerbado como Cancún, simple y sencillamente es una ciudad en crecimiento que atrae gente nueva y atrae gente nueva de poder adquisitivo. Muy bien, pues espero que esto les haya sido útil, ya sea para animarse o no animarse, esperarse o no esperarse. Hay compradores para todo. Y aquí en Mérida hay producto definitivamente para todo, tanto bueno como malo. Así que, pues ya saben, denle suscribir al canal si les gustó el contenido y pues, por aquí nos estamos viendo. Esperamos sus preguntas y comentarios. Saludos.